día de hoy tenemos la participación de la doctora Esmeralda Meyer. ¿Quién es Esmeralda? Esmeralda es médica del Colegio Mayor del Rosario, trabajó en el Instituto de Inmunología del Valle al lado de una de las profesoras de nuestra escuela, la profesora Diana Jurado, adquirió experiencia en biología molecular y se unió al grupo de malaria de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos. Después de 14 años de su trabajo científico en malaria, se transfirió a la Unidad de Salud Ambiental y Seguridad como oficial asociado de bioseguridad de la universidad. En el año 2018, completó una maestría en jurisprudencia y actualmente es la directora de la oficina encargada del manejo del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio. Desde el 2015 dona su tiempo a la Asociación Americana de Seguridad Biológica, en la cual sirve como líder del Comité de Enfermedades Infecciosas Emergentes, EIDC. Uno de los servicios provistos por este comité es la producción de recursos de referencia para los oficiales de bioseguridad. Esmeralda es certificada en gestión de riesgos biológicos y otras certificaciones en bioseguridad y hoy nos apoya en este espacio de Escuela Abierta con el webinar ¿Piensas en las normas de bioseguridad cuando entras al laboratorio? Entonces le doy la bienvenida, Esmeralda. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la introducción, Carolina, y la oportunidad de presentarles sobre este tema de bioseguridad en este medio. Es un honor estar con ustedes, entonces muchas gracias por esa oportunidad. Tengo dos objetivos para hoy. El primero es recordarles los principios básicos de bioseguridad, esos que han aprendido a través de su formación académica y en su vida laboral. El segundo objetivo es proveerles con ejemplos prácticos, recursos y principios para identificar y aplicar cómo hacer la gestión de riesgo biológico. Con eso se pueden prevenir accidentes durante el ejercicio de sus actividades en el laboratorio. Entonces, comencemos. Bien, entonces aquí vamos a utilizar una actividad para que ustedes provean sus opiniones. Se llama Jamboard y Carolina nos va a comenzarla. La primera pregunta es, ¿qué es bioseguridad? Cuando ven la palabra bioseguridad, ¿qué términos recuerdan? ¿Qué es bioseguridad? Es prevenir, por ejemplo, prevenir infección ocupacional. A ver, ¿quién más quiere proveer su conocimiento? Sí, conjuntos de principios, normas, protocolos. A ver, asegurémonos que estamos proyectando el Jamboard. ¿Qué más? Pueden ponerlo también en el chat si quieren. Esta es una actividad, una presentación interactiva. Tenemos otras 3 preguntas que esperamos ustedes participen. Es muy importante. De diferente tipo. Conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías que se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente. Muy importante incluir el medio ambiente y provienen de la exposición a agentes de diferente tipo. De eso vamos a hablar. Muy bien. Entonces, voy a regresar a la presentación. Esmeralda, acá en el chat han colocado varias cosas. A ver. Guantes, bata, acciones para disminuir riesgos laborales en el laboratorio, medidas y protocolos que evitan el riesgo para la salud, comportamientos y normas que hacen que una práctica sea segura para mí, para mis compañeros y para el medio ambiente. Muy bien, perfecto, sí. Entonces, sigamos con nuestra presentación. Muy bien, gracias por participar. Entonces, esta es la definición de bioseguridad. Hay muchas definiciones de bioseguridad. Quiero asegurarme que ves la diapositiva correcta, ¿sí? Ya estás en la presentación. Perfecto. Y esta es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Entonces,
esta es la primera actividad. La Organización Mundial de la Salud la define como principios, tecnologías y prácticas. Miren ustedes, por eso están en azul, porque son diferentes elementos de lo que va a ser al final la gestión de riesgo que se aplican para evitar la exposición involuntaria a agentes biológicos o su liberación fortuita. Ahí está el enlace, el link, donde pueden encontrar el manual de la Organización Mundial de la Salud en español. Muy bien. Entonces, este manual es un documento de referencia, uno de los documentos importantes en bioseguridad a nivel internacional. Es seguido especialmente por la comunidad internacional, excepto, diría yo, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene un manual de bioseguridad para laboratorios de microbiología y clínicos. Entonces, no es que en los Estados Unidos no se siga el manual de la Organización Mundial de la Salud, sino que ese, lo que se llama BMBL o BMLBL, es muy específico a seguir la regulación y los lineamientos norteamericanos. Entonces, aquí les estoy presentando el manual de la Organización Mundial de la Salud. La última edición salió a finales del año pasado y la previa edición había sido completada en el año 2005. O sea que les tomó un tiempo en sacar una nueva edición y afortunadamente ya existe en español. Como les digo, la Organización Mundial de la Salud publicó este manual. Se enfoca en los riesgos encontrados en las instalaciones de laboratorios en lugar de ser prescriptivo. Se enfoca más en la gestión de riesgo. Esta edición hace énfasis en las organizaciones que tienen una cultura de bioseguridad, donde se incorpora la evaluación del riesgo o gestión de riesgo, una educación continua del laboratorista, la notificación rápida de incidentes, ustedes verán por qué eso es importante, de incidentes y accidentes, y la investigación de causas, además de un ejercicio de evaluación continua. Las secciones que ven aquí son las que se encuentran en este manual y como ven, elementos de transporte, la gestión de programas de desechos, todos estos hacen parte de ese manual, pero además tienen lo que se llaman monografías que existen para, por ejemplo, la gestión de riesgos completa. Es una monografía exclusiva para gestión de riesgo. Hay otra específica para la mantención y el uso de cabinas de bioseguridad, por ejemplo. Ahora miremos qué es lo que hay en Colombia. En Colombia, el Ministerio Nacional de Salud publicó estos lineamientos. La expectativa de la Organización Mundial de la Salud es que el manual que ellos publican sea un complemento a normativas y lineamientos nacionales en los diferentes países. Entonces, este es el lineamiento que fue publicado en el 2022. Es específico para los laboratorios públicos de la Red Nacional de Laboratorios. Y hoy les voy a presentar elementos de ese manual porque están muy en línea con el manual de la OMS y es esencial. Incluye esencialmente los pasos que se deben tener en cuenta y los elementos que se deben tener en cuenta, las preguntas que se deben hacer, y ya les muestro una serie de preguntas que son críticas cuando se está en el proceso de identificar los peligros, hacer la asesoría de los riesgos y establecer un programa para manejar y controlar esos riesgos. Quiero presentarles lo que ven en verde y en rojo. Son unas imágenes que son históricas en cuanto a la definición y cómo se presenta lo que es peligro y lo que es riesgo, porque en muchas ocasiones peligro y riesgo se utilizan intercambiablemente como si significaran lo mismo, pero realmente son cosas muy diferentes. El peligro es lo que tiene potencial de hacer daño. Puede ser un automóvil
parqueado al frente de su casa. El carro está quieto, no hace nada. El tiburón en este caso es el peligro, pero mientras esté en el agua y esté alejado, usted ve la persona a la distancia, no hay ninguna interacción, sigue siendo un peligro, tiene un potencial de hacer daño. El de la derecha es el riesgo, porque ya el individuo comienza a interaccionar con el peligro. Entonces, cuando el individuo decide entrar al agua, comenzar a nadar, existe una probabilidad de que haya un daño, ¿cierto? Si estás lejos del tiburón, el riesgo es menor. Si está muy cerca del tiburón, el riesgo es mayor. Entonces, tanto los lineamientos nacionales como la forma como la Organización Mundial de la Salud define riesgo es la interacción del peligro con la exposición y con la vulnerabilidad del individuo o del elemento que esté interaccionando con ese peligro. Entonces, es realmente una función de esos tres elementos. Y encontrarán, si buscan en Internet, muchos modelos, tablas que muestran en colores de amarillo, rojo, amarillo, verde, para determinar qué es bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo, pero en general los elementos que se están evaluando en esas matrices son los que ustedes ven acá: peligro, vulnerabilidad y exposición. Si tienen preguntas, por favor, adiciónelas en el chat o en la opción de pregunta-respuesta que tiene Google Meet. Aquí hay otra pregunta que les quiero hacer para que participen y nos dejen saber lo que piensan. Escriban algunos de los peligros que están presentes en su laboratorio. Eso es que si tenemos laboratoristas, tenemos estudiantes, tenemos profesores, ustedes están a diferentes niveles trabajando o en ese medio del laboratorio de investigación, si es de investigación o si es de aprendizaje. ¿Cuáles son algunos de los peligros que ustedes encuentran en su ambiente, su medio de trabajo? Lo pueden realizar, exacto, aquí en el chat o también en el Jamboard si quieren utilizar la herramienta. Reactivos químicos, sí, muy bien. Químicos. ¿Qué más tenemos? Riesgos biológicos, aerosoles, muy bien, sí. Definitivamente aerosoles. Riesgos biológicos. ¿Qué tipos de riesgos biológicos? Hay varios tipos de riesgo biológico. Quemaduras, sí, por mechero. Cortopunzantes, definitivamente. Y el uso de esos objetos cortopunzantes es muy importante cuando se está haciendo la evaluación de riesgo, por ejemplo, en unidades de contención, especialmente si son patógenos que se transmiten por sangre. ¿Qué más tenemos? Riesgos biológicos, químicos, físicos, sí, muy bien. Muchas gracias por participar. A ver, otra vez. Gracias nuevamente. Entonces, en los lineamientos nacionales, esta es una de las gráficas que ustedes encontrarán en ese documento. Si no se han familiarizado, si no lo han visto antes, les recomiendo. Esa es una de las tareas de esta sesión, que lo busquen. El enlace estaba en una de las diapositivas anteriores. Pero esta es una de las ilustraciones que tienen y es en esencia resume las respuestas que ya los participantes nos dieron. Los riesgos biológicos de diferente tipo. Pueden ser agentes infecciosos, por ejemplo, virus, bacterias, hongos, parásitos. Pero entonces tenemos otros elementos como las toxinas, que realmente pueden ser de origen inicial biológico, pero la toxina como tal termina tratándose como si fuese un químico. Y tenemos también los priones, que realmente no se han determinado dónde caen, pero están entre lo biológico, el elemento biológico y el elemento químico.
Tenemos los riesgos químicos, reactivos, desinfectantes, sustancias radiactivas también, riesgos físicos como la infraestructura, el laboratorio, equipos de laboratorio. Uno de los equipos de laboratorio que siempre se piensa y se tiene en cuenta cuando sustancias llegan al laboratorio para ser analizadas es la centrifugadora, por ejemplo. La centrifugadora es una de las piezas de equipo en un laboratorio que están constantemente contaminadas. Entonces, a menos de que se tenga un plan de desinfección, un plan de limpieza, uso, mantenimiento y que las personas que usan ese equipo estén entrenadas. ¿Cuánto es lo máximo que esta centrifugadora puede correr? Estoy utilizando los insertos apropiados. Está balanceada. Ustedes no se imaginan la cantidad de accidentes que existen y ocurren porque ese equipo, como tan simple como sea, causa si no se usa apropiadamente. Riesgos humanos, obviamente, capacitación del personal, como dije antes, ese es uno de los elementos que es compatible en los lineamientos nacional como en el manual de la Organización Mundial de la Salud, es asegurarse que el personal que está manejando los materiales, ya sean biológicos, químicos, físicos, entiendan los riesgos de esos materiales. Y el comportamiento, porque no es solamente el entrenamiento es una parte de la capacitación, pero el comportamiento y la cultura de bioseguridad que el laboratorista debe tener es muy importante para que el ambiente de trabajo sea seguro. O sea, que todos los individuos deben tener y es mejor para que ellos tengan un ambiente de trabajo seguro. Bien, estos son las partes más salientes en los lineamientos nacionales para la red de laboratorios que el Ministerio de Salud de Colombia publicó y quiero ponerles esto en su atención para que se den cuenta las diferentes partes que están incluidas en este documento y que están muy relacionadas con lo que les mostré del manual de salud de la Organización Mundial, de la OMS. Pero al final del día, las infecciones ocurren. Entonces, lo que quiero mostrarles con esta ilustración es la cadena, lo que se llama cadena de infección. Para que exista una infección, ya sea ocupacional o ya sea en la casa o ya sea en el colegio, los elementos que ustedes ven aquí, los 6 elementos deben ocurrir. Si los 6 no están presentes, no hay infección. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces es muy fácil prevenir una infección porque el objetivo sería romper entre más enlaces se rompan, menos riesgo de infección existe. Y eso es verdad. Y ese siempre va a ser el objetivo, tratar de romper la mayoría de los enlaces en esa cadena de infección cuando se está haciendo la gestión de riesgo. Entonces, los elementos son el organismo biológico, el reservorio, que es la persona o el elemento que recibe ese organismo biológico que causa una patología. Como les dije, el organismo tiene un potencial, tiene un peligro, por eso es un peligro. Pero tan pronto está en contacto con una persona o un individuo que es susceptible, entonces ya están interaccionando. Ese recipiente se denomina reservorio. Una vez el reservorio o el organismo encuentra un reservorio, se comienza a propagar de diferentes formas y busca una forma de continuar esa infección. Entonces, ¿cómo continúa? Buscando un portal de salida. Puede ser uno de los riesgos que escuchamos ahorita, que vimos de los participantes, fue aerosol. Definitivamente un portal de salida es emisión de elementos o de sustancias respiratorias. Pueden ser particuladas o pueden ser minúsculas, que es donde se forman los aerosoles. Entonces, depende del tipo
de agente biológico que estemos tratando o manejando, el portal de salida va a ser diferente. Puede ser también por feces, materias fecales. Entonces, como les digo, es importante entender cuáles son las características del agente biológico. El siguiente enlace es el modo de transmisión, porque el organismo puede encontrar una forma de salida, pero si no encuentra cómo seguir encontrar otro nuevo reservorio, entonces va a morir. Ahí para la transmisión, se para la cadena de infección. Entonces, el siguiente enlace es el modo de transmisión. ¿Cómo se pasa de un individuo a otro? O puede ser de un animal al humano. ¿Cómo se pasa de un ser viviente al otro? Puede ser por contacto directo, puede ser de animal a humano, que son las zoonosis, puede ser por elementos inanimados, por ejemplo, superficies contaminadas. El siguiente elemento es el portal de entrada. El siguiente es el huésped susceptible. Ahí el individuo que va a ser el receptor de ese agente biológico no necesariamente tiene que tener una enfermedad preexistente, puede ser una persona saludable, pero en esta época, los momentos que estamos viviendo, hay muchos individuos que están recibiendo tratamiento para cáncer, están recibiendo drogas inmunosupresivas porque tienen recibieron un trasplante. Hay muchas razones por las cuales no es una persona saludable, entonces esa aumenta el riesgo de ser receptores o facilita ese portal de entrada. Lo que vemos, las flechas indican elementos de cómo se pueden romper esa cadena de infección a ese nivel del enlace. Entonces, el organismo biológico se puede romper, si se puede identificar tempranamente, si hay un tratamiento disponible. No hay tratamiento disponible para todos los agentes biológicos, no hay vacunas para todos los agentes patógenos. El reservorio se puede parar esa transmisión si hay desinfección de superficies, si hay lavado apropiado de manos. El portal de salida, entonces, se puede prevenir por el uso de tapabocas. El modo de transmisión, minimizando el contacto. Ustedes recuerdan durante la pandemia con COVID, que se expandió, se estableció que 6 pies era la mínima distancia que se debía tener. Entonces, es esa separación que se pensó al comienzo favorecía disminuir la transmisión. Luego, para el portal de entrada, el uso correcto de equipo de protección personal es muy importante. El uso de guantes, el uso de la bata de laboratorio, el uso de tapabocas, dependiendo del tipo de equipo o las piezas de ese equipo de protección personal, va a depender nuevamente del organismo biológico. Hay organismos biológicos que solamente con guantes y una bata encima de su ropa de la calle es suficiente, pero hay otros que si tienen un riesgo respiratorio, que usted va a necesitar un tapabocas, puede necesitar un respirador N95 o algo más especializado, ¿no? Entonces, no es un estándar, lo que les quiero decir acá, y uno de los mensajes de esta presentación es que no es prescriptivo, los lineamientos, las normativas no son prescriptivas, son basadas, son enfocadas al riesgo, a la gestión de riesgo que tiene en cuenta el organismo biológico, el ambiente, las actividades que se van a realizar. Pero se deben considerar todos esos aspectos y ya les muestro una serie de preguntas que se deben hacer cuando se está comenzando esa gestión de riesgo. Y el último es los agentes del huésped susceptible. Ahí es donde la parte ocupacional es muy importante. Durante la epidemia la epidemia que existió de Zika hace unos años, el enfoque, por ejemplo, en nuestra institución fue
en salud ocupacional, que los individuos, hombres y mujeres que estaban en edad reproductiva, se tenían que sentar y escucharme hablar del Zika y de la transmisión y de todos los elementos relacionados con las actividades de laboratorio, porque queríamos que ellos estuvieran informados de los riesgos potenciales si existe o si desafortunadamente hubiese una exposición. Entonces, nuevamente, depende del tipo de organismo biológico con el que se está trabajando para determinar qué es lo que se necesita. No todos los patógenos, como dije, tienen vacunas disponibles, pero hay otras que sí, por ejemplo, la hepatitis B. Entonces, ¿por qué no? Si se sabe que el laboratorio recibe muestras de sangre constantemente, la evaluación debe incluir la vacunación y hacer la evaluación ocupacional para determinar si la persona necesita la vacuna o no. La persona puede estar en el laboratorio, pero tiene un cargo administrativo donde nunca va a estar en contacto con muestras, de pronto no necesita la vacuna. Pero si es la persona que recibe, desempaca y pone las muestras en el refrigerador, de pronto sí, porque existe un riesgo de que un tubo llegue roto, partido o que haya sangre en el empaque, quién sabe. Pero esas son las preguntas que se deben hacer. Aquí comparto con ustedes preguntas que me parecen muy, muy apropiadas. Están incluidas en esos lineamientos del Ministerio de Salud. No voy a leerlas, pero están de referencia. Ustedes van a recibir una copia de esta presentación. Entonces, están también en los lineamientos, obviamente. Pero estas son preguntas que se deben hacer cuando la gestión de riesgo se está evaluando, se está haciendo. Y lo importante es recordar que deben hacerse preguntas mínimas, y aquí es un ejemplo de qué tipo de preguntas se deben hacer, pero además que esas preguntas nunca deben parar. Las preguntas deben siempre continuarse cuando el personal cambia, cuando los tipos de materiales o de muestras que llegan al laboratorio cambian. Hasta ahora el laboratorio solamente recibía sangre, ahora estamos recibiendo esputo, ahora estamos recibiendo orina, ahora estamos recibiendo otros tipos de muestras, y la gestión de riesgo va a cambiar dependiendo del tipo de muestra que se vaya a recibir, que se vaya a analizar, y qué procesos, qué procedimientos tienen que hacerse para el estudio, para el análisis. Hay que utilizar la centrífuga, hay que utilizar la cabina de bioseguridad, hay que hacer cultivos. ¿Qué procedimientos tenemos que hacer para hacer el análisis que se necesita? Con esto, una vez se ha completado esa gestión de riesgo con estas preguntas y entender, eso nos ayuda a entender cuáles son los riesgos. Entonces, se debe establecer un plan para controlar los accidentes. Los accidentes nunca van a ser cero, nunca van a parar, siempre van a haber accidentes, y la premisa debe ser: van a haber accidentes. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener presente cuando existe un accidente, cierto? Se debe iniciar. Entonces, este es un ejemplo, está referenciado en los documentos que mencioné antes. Se llama el ciclo de Deming. Es histórico, es muy eficiente porque es una evaluación sistemática. Entonces, ayuda a que todos los pasos de la gestión de riesgo realmente sean evaluados. Entonces, el ciclo de Deming tiene 4 partes que están presentadas aquí: planificar, hacer, verificar y actuar. Y los puntos indican cuáles son las actividades que se espera se realicen durante cada una de esas fases. Es el sistema más utilizado para implementar planes de mejora continua. No es solamente para la evaluación de gestión de riesgo biológico. No crean que fue diseñado para esto únicamente. Se utiliza en muchas áreas de la industria, de diferentes industrias, no solamente bioseguridad. Recibe el nombre después de Edward Deming, es la persona que lo diseñó. Ese fue su principal impulsor, y se conoce como PHBA. Cada una de esas letras corresponden a cada una de las fases.
Rápidamente, la fase de planificar es la de la evaluación de riesgos, identificación de riesgos, porque lo que usted no sabe que existe no se puede evaluar. Por eso comenzamos esta plática hoy con ustedes diciéndome qué tipo de peligros podían encontrar en su laboratorio, ¿cierto? Entonces, hay que identificar los peligros, hay que identificar los riesgos para seguir entonces a implementar los procesos. Una vez se conocen cuáles son los peligros y los riesgos, entonces se pueden implementar procesos de prevención, de acción, procedimientos estandarizados que todos los individuos deben seguir. Se debe verificar, porque ya solamente porque tiene un procedimiento estándar para cómo recibir materias en el laboratorio no significa que es eficiente, que todo el personal lo sigue. Entonces hay que verificar que los procedimientos sí realmente se están siguiendo y evaluar los resultados. ¿Hemos tenido exposiciones o no? ¿Hemos tenido accidentes? ¿Están llegando? Hemos perdido muestras que llegan y no sabemos en dónde se han puesto, en qué refrigerador se han guardado, por ejemplo. Y la última fase es la de actuar, el evaluar si los procesos realmente están funcionando. ¿Hemos tenido accidentes o no? ¿Hemos tenido exposiciones o no? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo para seguir con el segundo objetivo, de darles un ejemplo práctico donde una justificación de por qué hacer mi caso, de por qué deben pensar en bioseguridad cuando llegan al laboratorio, es para evitar casos como este. Este es un laboratorista, eso fue publicado en el 2009, un hombre de 60 años con una enfermedad preexistente, con diabetes mellitus, era insulino dependiente. Se presentó a una clínica ambulatoria porque tenía fiebre, dolor corporal y tos de 3 días. Eso puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Sí, y lo trataron como cualquier cosa, de hecho. Entonces, esta persona terminó siendo admitida al hospital, iniciada antibióticos. El diagnóstico de la infección fue retrasada porque la persona nunca notificó a la clínica, la persona que estaba haciendo el diagnóstico en la clínica ambulatoria, que él era un laboratorista y que hacía unos días había estado manipulando cultivos de Yersinia pestis. Si hubiera mencionado eso, de pronto el tratamiento había sido diferente, ¿cierto? Y eso sí, la persona tuvo la caución porque era una obligación del trabajo de reportar enfermedad al supervisor. Entonces, nuevamente, esos lineamientos de salud ocupacional siempre son muy relacionados con la bioseguridad, para asegurarse que no solamente usted está enfermo, pero que evita la transmisión a otras personas. Entonces, este individuo sí reportó el estar enfermo, pero después, últimamente, el caso termina en que la persona fallece porque fue muy tarde cuando lo diagnosticaron y le comenzaron el tratamiento adecuado. Pero lo que en la investigación de esos casos, y por eso investigar parte del ciclo de Deming, investigar casos y mirar la causa raíz de esos eventos es muy importante. Durante la investigación se reveló que este individuo en particular no era muy cuidadoso de seguir las políticas del laboratorio, usar guantes y mientras manipulaba estos cultivos de Yersinia. Entonces, miramos aquí la importancia de seguir los principios de bioseguridad. Si no se identifican los riesgos, si no se identifican los peligros, es realmente muy fácil. Lo único que necesita es que todos los elementos de la cadena de infección ocurran para que usted tenga infección. Y eso es lo que les quiero mostrar acá. En este caso que les muestro de Yersinia, la persona tuvo una identificación tardía porque no le dijo al médico tratante inicial que había estado manipulando Yersinia pestis. El tratamiento no fue el apropiado. Al comienzo, la persona tenía
encontró el reservorio, ¿cierto? Porque no utilizaba guantes. La probabilidad es que la persona no se lavaba las manos después de que terminaba las actividades en el laboratorio. Eso lo podemos asumir. El portal de salida tenía tos, entonces no se determinaron contactos en este caso particular, pero no significa que no los subieron. El modo de transmisión fue manos contaminadas, inoculación parenteral de pronto. Nuevamente, la lavada de manos es cuestionable si ocurrió o no. Posiblemente en ingestión, ¿cierto? El portal de entrada, la persona no utilizaba el equipo de protección personal de acuerdo a los lineamientos y las políticas del laboratorio donde trabaja. Lo último es que esta persona era susceptible, tenía un mayor riesgo, de pronto las otras personas tampoco seguían los lineamientos del laboratorio, pero podían ser personas saludables que de pronto toleran una dosis del patógeno baja y pueden sobrevivir, pero en este caso era un individuo con una enfermedad preexistente que definitivamente agudizó el caso y fue una infección fatal. Nuevamente, para hacer mi caso, de que es importante pensar sobre bioseguridad cuando entran a sus laboratorios a hacer sus actividades diarias. Muy bien, entonces, lo que acercándonos casi al final, quiero dejarlos con una serie de recursos que están disponibles en el internet. Si hacen una búsqueda, les estoy proveyendo con los enlaces donde encontrarlo. El primero es la base de datos, es una base de infecciones adquiridas, infecciones ocupacionales. Estas son, nosotros las centramos de acuerdo a la base de datos, de acuerdo a la publicación. Entonces son todas referencias publicadas, casos que han sido reportados y confirmados. Ese es el primero, muy importante para saber cómo se han transmitido ciertos patógenos históricamente. El siguiente es un ejemplo del marco de referencia para evaluar y manejar riesgos. También está disponible en el sitio de APSA. Nosotros lo produjimos o se hizo el año pasado cuando se vio un aumento en las infecciones causadas por hongos, Candida y algunos otros, que fue una subida inesperada en el segundo semestre del 23. Entonces, ensamblamos esta herramienta que tiene las preguntas que les estaba comentando antes sobre peligros, cuál es la amenaza, cuál es el riesgo, qué es lo que hay que preguntar y buscar cuando está determinando la prevención y mitigación de esos riesgos, cómo mitigar las consecuencias, porque hay ocasiones donde la exposición, la infección no se puede prevenir o no se previene y hay una infección, pero entonces hay cosas que se deben hacer después. Existen organismos para los cuales hay drogas profilácticas, entonces se debe tener conocimiento de cuáles son estas enfermedades, cuáles son las drogas, están disponibles. Si sabemos que el laboratorio maneja muestras con HIV, entonces están las drogas disponibles. Si existe una exposición por un vidrio o por una aguja, un objeto cortopunzante, por ejemplo. Y la última parte es el manejo del riesgo en general, porque hay que hacer una lista de prioridades. Normalmente todos los riesgos no se pueden atender al mismo tiempo, ya sea por recursos, ya sea por prácticas que se tienen que hacer. Se deben analizar estas muestras inmediatamente, por muchas razones. Entonces, hacer una lista de cuáles son los riesgos de acuerdo a la prioridad es muy, muy importante para determinar cuáles se manejan primero, cuáles se pueden retardar. Las dos que vienen son listas de recursos, herramientas para hacer la gestión de riesgo. Estas son los recursos en los Estados Unidos, entonces todas son disponibles y hacen referencia
a las leyes y las regulaciones de los Estados Unidos. Y esta es internacional, incluyendo el enlace al manual de bioseguridad en español. Esta es mi última diapositiva, pero me gustaría saber qué fue lo que aprendieron hoy o recordaron de sus tiempos académicos, para saber si esto tuvo algún valor para usted. Entonces yo creo que podemos utilizar el Jamboard, Carolina. Muchas gracias. Ya lo comparto nuevamente. Pueden usar el chat también si quieren. Aquí va el link del Jamboard. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas las herramientas, todas compiladas, porque no es sino, pues igual como dijo Esmeralda, compartiremos la presentación y ahí tenemos el link para acceder a cada una de las herramientas y conocerlas, pues en caso de que las necesitemos. No sé, esperemos a ver si alguien quiere de pronto pedir la palabra y hablar directamente en la reunión también. Levanta la manito y abre el micrófono. Andrei. Hola, buenas noches. Pues nada, quiero hacer un comentario. Esmeralda, felicitaciones por la presentación, muy al grano. Yo pues mandé un mensaje a mis alumnos que tengo en este momento. Soy profesor de la Escuela de Bacteriología, en el área de bacteriología precisamente. Y pues estamos tratando de meterle hasta el tuétano la cultura de la bioseguridad a los estudiantes. Y pues quería hacer simplemente un comentario para compartir como una experiencia triste de que tengo como exalumno y también profesor. Uno de mis exalumnos de hace algún tiempo, un poco al año de graduarse, murió por una leptospirosis. Aparentemente, después de hacer una pesquisa, era el que tenía la costumbre de montar los sedimentos urinarios en el microscopio sin los guantes. Y pues él movía la plaquita allí y no le veía riesgo biológico a eso. Aparentemente esa fue la forma en que adquirió la leptospirosis, de una manera muy boba. Era una persona joven y sin factores de riesgo, pero pues eso pasó. Lo quiero compartir aquí delante de todos porque sé que dentro de los conectados hay muchos muchos alumnos nuestros y es bueno que sepan que esto de la bioseguridad pues es más que una carreta y más que una insistencia y regaño de los profesores, sino que es algo que realmente se necesita, como lo acabas de plantear tú, Esmeralda. Sí, muchas gracias. Es desafortunado, lo siento mucho, pero accidentes pasan y son accidentes que son prevenibles si existe una cultura, pero tiene que ser una cultura general, no es solamente del profesor. Entonces, yo aprecio que el profesor Payán sea uno de los líderes y campeones de instilar esos conceptos a sus estudiantes, porque es la nueva generación que va a estar en los laboratorios trabajando y manejando no solo las muestras existentes, los patógenos en los que estamos trabajando en este tiempo, sino son los patógenos emergentes y esos causan tanto o más peligro porque con esos no sabemos. A veces tardan 6 meses en saber cómo se transmite. Eso fue lo que ocurrió con SARS-CoV-2. Pero si existe esa cultura de bioseguridad y de hacer las preguntas como planteé, no es la única forma, hay muchas formas de plantear preguntas, pero hay que plantear las preguntas para entender y saber entender qué tipo de agente biológico estamos trabajando o algo por lo menos que sea similar, ¿cierto? Que sea similar al patógeno. Vuelvo otra vez a comentar sobre Zika, porque el virus de Zika, cuando la Organización Panamericana de la Salud declaró la pandemia, Public Health
Emergencia Internacional de Salud Pública. Esto fue que el diciembre del 15, me parece, 16, no había mayor información sobre el virus de Zika y había estado subiendo, bajando, había hecho focos en el Pacífico, en Oceanía, llegó en algunos países africanos hasta que llegó al Brasil, ¿cierto? Y aún así no se conocía qué era el virus de Zika. Luego llegó a México, llegó a Colombia, el resto de países en Sudamérica. Lo que a nosotros nos tocó hacer es mirar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de virus es este? ¿Y qué es lo más cercano? Y tratémoslo como si fuera ese. Entonces, era el virus de la fiebre amarilla. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo tratamos el virus de la fiebre amarilla? Y miremos hasta que haya más información del virus de Zika, pero tiene que haber algún tipo de información que se pueda encontrar en el Internet. Y buscarla es importante. Uno de los agentes, como dije antes, de información es del gobierno del Canadá. Y ahí ustedes tienen en los recursos los enlaces que les dimos, uno de esos, porque hay que buscar la información, sí. Gracias por el comentario, lo siento mucho. Gracias, Andrei. ¿Alguien más quiere decir algo? Veo varias personas unidas al Jamboard, pero no se animan a escribir. ¿Qué aprendimos hoy? No sé si alguien más quiere pedir la palabra. Parece que todo fue tan claro que no queremos hablar. Estamos muy tímidos. Sí, muy tímidos. Sí. Pero no interesa, está bien. Ser tímido está bien. De pronto tenemos que hacer más conversaciones de estos temas. Sin embargo, la última diapositiva tiene los puntos que me gustaría que ustedes se llevaran. Familiarícense con los lineamientos de bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social. Ese es un buen comienzo. Es un documento que also hace referencia a las regulaciones y a las leyes y normatividades aquí en Colombia. Evaluar los riesgos actuales en su trabajo. Haga el ejercicio. Aquí le estoy dando unas opciones de marcos de evaluación. No son únicos, hay muchos marcos disponibles, pero utilice uno para comenzar. Discuta con su jefe, su director, su profesor las opciones para mejorar los procesos de bioseguridad que existen en el trabajo, porque la bioseguridad realmente comienza con usted y se mejora entre más personas se suscriban a esa mentalidad, a ese comportamiento. E involucren a todo el personal de laboratorio. Y parece que no terminé de escribir la última. Todo el personal de laboratorio, no necesariamente que manejen, que sean laboratoristas, pero personas, por ejemplo, que hacen el aseo, el conductor que lleva las muestras de un sitio a otro o de un laboratorio a otro, las personas que llegan a reparar las instalaciones, que sea el plomero o algún problema de electricidad. Estas personas no tienen ningún conocimiento, ninguna educación en cuanto al riesgo biológico, pero se deben educar. Debe existir por lo menos un documento que les diga a una persona, vea, usted va a entrar a este laboratorio, esto es lo que tenemos aquí, esto es lo que tiene que ponerse antes de entrar, ¿cierto? Entonces, no es solamente el personal de laboratorio, sino nosotros lo llamamos personal anexo de pronto, la mejor traducción que puedo pensar. De apoyo. De apoyo, personal de apoyo. Muy importante tenerlos en cuenta. Sí. Aquellos que recogen la basura, ¿cierto? Sí. Aquí acabo de compartir el link de los lineamientos del Ministerio de Salud y nosotros, antes de que los estudiantes inicien prácticas clínicas, ellos tienen una jornada de inducción y una de las actividades de la jornada tiene que ver con lo de bioseguridad. Y nosotros, aunque somos laboratorio, siendo laboratorio de docencia, igual generamos demasiados residuos de todo tipo y de mucho riesgo. Y se les hace mucho énfasis en esa disposición adecuada de esos desechos, porque, como usted lo dice,
nos exponemos los que estamos en el laboratorio, pero también en este caso doña Nelly, que es esta personal de apoyo a la que te refieres, también la exponemos a ella en caso de que nosotros no hagamos una disposición adecuada de todo lo que se genera durante el desarrollo de las prácticas. Entonces eso es muy importante. Muchas gracias. Muy importante. Sí. Me alegra que eso se tenga en cuenta. Este es un webinar que está programado para marzo 27. Lo hace el CDC, es gratis, ahí está la información para registrarse si quieren aprender más acerca de la gestión de riesgos en laboratorios clínicos. Y no vamos a tener tiempo porque ya estamos a la hora, pero también van a encontrar dos recursos que me parecen son muy importantes para nosotros, siempre los mostramos cuando entrenamos personal. Uno es el uso adecuado de la cabina de bioseguridad, es un video, es corto, pero tiene todos los elementos que una persona debe saber antes de sentarse a utilizar una cabina de bioseguridad. Y la siguiente, la última, es un póster de cómo removerse los guantes contaminados. Ustedes podrán recordar cuando tuvimos ébola, una de las razones por las cuales el personal de salud fue afectado tanto en el África no fue porque no tuvieran equipo de protección personal. De hecho, tenían mucho equipo de protección personal. El problema fue cómo se lo removían, cómo se removían el papar o el capar que te estaban vistiendo, el tabe vestido que tenían puesto, y se contaminaron durante ese proceso de quitarse el equipo de protección personal. Entonces, no es solamente cuánto equipo de protección personal estoy usando, es muy importante usarlo, no estoy diciendo que no, es muy importante utilizarlo, pero tan importante como es utilizarlo es removérselo, quitárselo adecuadamente. Entonces, es fácil, es un método que nosotros utilizamos, se llama el método de Pico, porque es con las dos manos, pero en ningún momento la piel está en contacto con una de las superficies contaminadas. Eso es todo. Muchas gracias, Esmeralda. La profesora Diana levantó la mano. Diana. Sí, muchas gracias, Esmeralda. Pues fantástica la charla. Pues yo trabajé con Esmeralda hace unos buenos años y acá también los participantes, veo a varios de los compañeros con los que estábamos trabajando en ese momento en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Inmunología. Trabajábamos nosotras con sustancias radioactivas, con sustancias mutagénicas, entonces como que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, no solamente lo que son riesgos biológicos y lo del material cortopunzante, sino todos estos desechos que, como decía Carolina, tenemos que ser tan responsables al eliminarlos y que pues nosotros todo el tiempo estamos repitiéndole a los estudiantes el cuidado que deben de pues, tener ellos mismos con la manipulación de los reactivos y con el manejo de los desechos. Entonces, pues muy agradecida con Esmeralda, me encantó la charla, muy didáctica, muy chévere la posibilidad de participar y también felicito a los que lo hicieron. Y bueno, un abrazo. Gracias a todos por la participación. Sacar estos espacios a esta hora a veces tampoco es fácil. Entonces, pues, ojalá que sigamos teniendo participación de todos y muchos más. Que estén muy bien. Feliz noche a todos.